Bueno, se llama el mensaje Sal de tu parentela. Es el mensaje de esta mañana. Sal de tu parentela. Parentela, conjunto de parientes de una persona. Yo definí sal de tu parentela, como dice ahí, conjunto de parientes de una persona. Es como tu familia, el grupo de personas que está contigo y que son tu familia. Eso es una parentela, como se define en la palabra de Dios. Busqué Génesis 11, del 24 al 32. Génesis 11, del 24 al 32, dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré, eso dice el versículo 24. Taré era el padre de Abraham. Taré, padre de Abraham. Ustedes van a ver quién era Taré. Por eso Dios le dijo, sal de tu parentela. Muchas veces, muchos de nosotros estamos en un trabajo nocivo al evangelio. Estamos haciendo cosas que a Dios no agrada. Y por eso Dios dice, saca el anatema de ahí. Y si tú no lo puedes sacar, pues sal corriendo de ahí. Porque son cosas que contaminan tu vida. Y contaminan tu bendición. Detienen lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y por eso Abraham, aunque era su padre Taré, Dios le ordenó que saliera de su parentela. Dice, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Los descendientes de Taré. Estas son, el versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Noten que todavía no era Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido. Los nombres tenían significado y tienen significado en la palabra de Dios. Y Dios le cambió el nombre. Eso sucede contigo cuando tú de verdad te entregas a Dios. Abraham obedeció la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Dios le cambió el nombre y el significado. Era Abraham. Y Dios le cambió el nombre por Abraham. Lo extendió a Abraham. No es lo mismo que Abraham, que Abraham. ¿Verdad? Como que suena diferente, ¿verdad? Abraham. Dios le cambió el nombre. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. El nuevo nombre de Abraham significa padre de multitudes. ¿Me están entendiendo? Mire qué diferencia. Un padre enaltecido es una persona en sí mismo que se cree grande. Él mismo está enaltecido, pero no es nada. Es en tu mente que tú crees que eres grande. Pero Abraham era un padre de verdad, de multitud, un padre grande de verdad. Amén. ¿Cuánto entienden? Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú haces lo que Dios te manda, tú avanzas, tú creces. Y de verdad estás en su propósito y eres bendecido. El versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aleluya. Génesis 12. Ahora viene lo que Dios le dijo
Yo he hecho la analogía de cómo vivía Abraham con su padre en tierra de Ur de los Caldeos. Pero ahora quiero decir lo que Dios le dijo a Abraham, ya cuando le cambió el nombre. Después que Abraham obedeció, le cambió Dios el nombre. Le dice en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Recuerden que hemos compartido ahora mismo que Sarai, la mujer de Abraham, era estéril. Entonces Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham. Abraham quiere decir padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Mire cómo Dios le está diciendo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ya tú mismo no te vas a dar coba que tú eres grande, que tú esto. Soy yo que te voy a poner en grande. Amén. Es muy diferente cuando tú te dejas poner de Dios en grande que cuando tú mismo eres tú que te crees que eres grande. No es lo mismo cuando Dios te enaltece, cuando Dios te lleva a las alturas, cuando Dios te abre puertas. Y yo pensaba cuando estaba preparando este mensaje, ¿qué nos está queriendo decir el Señor en esta mañana? Al que escucha el mensaje por las redes, a los que están aquí en la iglesia. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que veas dónde tú trabajas. Que veas tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿A quién le sirve tu casa? ¿Qué se hace en tu casa? Los lugares con las personas que habitan. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuáles son las personas con las cuales tú haces acción? Con las cuales tú compartes. No es solamente sal de tu parentela, de esa tierra. ¿A dónde el Señor te quiere llevar? El negocio que tal vez tienes, de lo que vives. ¿A Dios agrada eso? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿De lo que te sustenta viene de Dios? Porque lo de Abraham no venía de Dios. Su padre estaba en pecado y por eso Dios le dijo: sal de tu parentela. Por eso yo en esta mañana te digo: ¿de qué vives? ¿Dónde trabajas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Está Dios agradado con tus sueños? ¿Está Dios agradado con tu trabajo? ¿Está Dios agradado donde vives? ¿Está Dios agradado con quien compartes? Con las conversaciones que tú sostienes, lo que tú ves en televisión, lo que escuchas en la radio. ¿Está Dios agradado? Eso debes preguntártelo tú y hablar con Dios. Examinar cada cosa que estoy diciendo. Sal de tu parentela. Sal de esos lugares que a Dios no agrada. Para que tu vida sea bendecida. Para que no estés así, sino que estés así. Para que no estés en escasez. Ayúdenme. No es lo mismo cuando tú puedes ayudar, que tú estás que te ayuden. ¿Qué tú estás haciendo? ¿A Dios agrada lo que estás haciendo? ¿Cuánto entienden, hermano? Dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será benditas en ti todas las familias de la tierra. Por haber Abraham obedecido a Dios, Dios le cambió su nombre, padre de multitudes, y todavía hasta el día de hoy se dice que es el padre de la fe, porque Abraham arrancó, era Abraham, y él arrancó y se fue, y abandonó todo, y se sintió Abraham incómodo con la vida que estaba llevando, y entonces la misericordia de Dios le tocó y dijo: sal de tu parentela, y él salió. Dice la Biblia que sin saber para dónde iba, arrancó. ¿Por qué?
porque obedeció a Dios. Dirá mucha gente casual que no es espiritual. No, hombre, es un loco. Loco. Que estaba conectado con el Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas, la lluvia. Mucha gente dice, no, que yo no creo. Pues yo sí creo. ¿En qué yo creo? Que el Dios que hizo el sol, la luna, la lluvia. Tú no sabes quién lo hizo, pero yo sí. Tú tienes una idea. Pues yo sí sé de quién fue que lo hizo. Y a ese Dios yo le sirvo. Amén. Amén. ¿Cuánto entienden, hermano? Yo me paro y digo, al Dios que hizo el mal, respóndeme. Al Dios que hizo el sol, respóndeme. A ese yo sirvo. ¿De quién yo estoy predicando aquí? Del Dios que hizo el sol y la lluvia y el aire que yo respiro. Y el que me hizo a mí me da vida, que permite que en un vientre de mi madre de 9 meses yo nazca, de lo que nazco. Eso es un milagro. Uno lo cree porque lo ve. Pero si no lo viera, dijera que es mentira. Pero así es todo. Y uno que ha estudiado y que fue a la universidad, sabe de las limitaciones de la ciencia. Y ese es el terreno de nuestro Dios. A ese Dios que no vemos, invisible, le dijo a Abraham, sal de tu parentela. ¿Por qué? Como yo te estoy explicando en esta mañana. ¿Por qué Dios le dijo que abandonara la casa de su padre a Abraham? Hay muchos jóvenes que han tenido que enmendar la vida de su padre. Muchísimo, la Biblia lo muestra. Gedeón es una muestra. Gedeón tuvo que quitar los altares. El pueblo de Israel estaba esclavo. Los madianitas acababan con todo. Estaban pasando hambre porque cada vez que ellos sembraban algo, ellos venían y se robaban todo y acababan con todo porque era un ejército grande. Y el pueblo de Israel era un puñito. Entonces el Dios que los defendía, ellos estaban en pecado. Ellos estaban sacrificando cosas a los ídolos. Se habían apartado de Dios, del Dios verdadero. Porque hay muchos dioses en la tierra. Y en el mundo hay muchos dioses. Hay mucha gente que idolatra a una mujer, a un hombre, a un carro, a una casa, al dinero. Hay muchas cosas con las cuales el hombre quiere idolatrar y deja a Dios fuera. Entonces cuando tiene problemas nada de eso lo puede ayudar. ¿Cuánto entienden? Entonces Gedeón, ¿qué hizo? Quitó los altares de la casa de su padre y le sirvió el verdadero Dios. Taré, el padre de Abraham, era idólatra, fabricador de ídolos. Ustedes dirán, ¿y por qué se fue Abraham de su padre, de la casa de su padre? Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Josué, aquel general del ejército que conquistó la tierra prometida junto con Caleb. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ajenos. Amén, ¿cuánto entienden? Clama por tu papá, por tu mamá. Pero si ellos no sirven a Dios, no lo siga en eso que ellos no sirven a Dios. Porque entonces se va a perjudicar a él y te va a perjudicar a ti. Mantén el ayuno y la oración por tu padre, claro que sí. No estoy diciendo, no, desecha a tu padre, desecha a tu madre, no. Ni a tu hermano tampoco. Ora por ellos. Ahora no haga lo que ellos hacen. Si ellos no agradan a Dios, no lo hagas tú. Lamentablemente. Taré es una figura bíblica del libro de Génesis. Es padre de 3 hijos, como hemos explicado, incluido el patriarca Abraham, según la tradición judía. Taré era idólatra. Eso yo lo busqué en mis investigaciones, pero la Biblia lo dice, aquí lo estoy yo leyendo. Taré también hizo y vendió ídolos.
y tenía una tienda de ídolos. Taré, oigan bien, Taré, el padre de Abraham, era un fabricador de ídolos. Como uno, no sé si ustedes vieron la película del Gladiador con Russell Crowe, que cuando él era el general máximo y en determinado momento un escudero de él le lleva unos muñequitos chiquitos y él habla con esos muñequitos. Esos son demonios. Usted nada más tiene que buscar de Dios, hablar con Dios. Usted no necesita intermediario, ni siquiera a mí me necesita, ni a un sacerdote, a nadie. Usted puede hablar con Dios directamente. Yo te puedo guiar y enseñar por mi relación con Dios que tengo y tal vez el conocimiento bíblico que tengo, te puedo guiar. Pero tú eres quien tiene que buscar de Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto entienden? Y el comentario explica lo que sucedió a Abraham cuando era un niño que trabajaba en la tienda de ídolos de su padre. Desde niño el pobre Abraham fue llevado a esa tienda de fabricación de ídolos. Y tanto Taré como su hermano eran idólatras. Y por eso Dios le dice, sal de tu parentela, que te quiero bendecir. Porque tu padre ama esos ídolos en vez de a mí. Amén. ¿Ya entienden por qué Dios le dijo a Abraham que salga de su parentela? Hay gente a veces que anhela casarse para salir del agobio de algunos padres que no se comportan como es ante Dios. Amén. No lo haga nunca desesperado, espere el tiempo de Dios, porque no está bien, entonces tú lo haces desesperado, porque Dios no le agrada entonces. Amén, hermano. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. ¿Cuántos saben que cuando Dios manda, respalda? ¿Cuántos lo saben de verdad? Cuando Dios ordena que tú hagas algo, Dios te va a respaldar. Pero tú tienes que esforzarte, porque tú estás creyendo en Dios y Dios lo va a hacer. Segunda de Pedro 1, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te va a respaldar, tú no vas a caer con tus decisiones si a Dios le obedece en lo que Dios te está mandando a hacer. Por eso es que hay que buscar su voz, hay que buscar su dirección, hasta para casarse, para tener amigos, para todo. Hay que consultar con Dios. Para emprender un negocio, Dios, tú estás en este negocio. Amén. Para extender tu negocio, Dios, tú quieres que yo extienda este negocio te agrada a ti. Ponme la versión, la otra versión de la TLA, de ese mismo versículo, que está ahí mismo. Dice, hermano, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reina para siempre. Dios le dijo a Abraham que saliera, le cambió el nombre, Abraham, padre de multitudes, y entonces le bendijo y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y así puede suceder con nosotros. Vamos a estar de pie. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar por si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado al Señor. Repite esta oración con nosotros. Di, Señor Jesús. Si quieres que el Señor te revele su palabra y te llene, repite esta oración. Di, Señor Jesús,
perdona mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que seas mi Rey y Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que yo te pueda seguir y servir. Gracias por el perdonarme mi pecado y gracias por la cruz. Te acepto como mi Redentor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, solamente debes buscar una iglesia donde se diga que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Levanta tu brazo al cielo. Vamos a dar gracias por este culto. Padre, gracias por este culto que hemos tenido en el día de hoy. Reprendemos todo espíritu de accidente, muerte, atraco y robo, y que tú nos guardes de todo mal. Gracias por lo que vamos a comer y por tu provisión. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: un saludo de temporada. Dios te bendiga.